Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente reunidos en lo que es adulto y adulto mayor 2, la materia del tercer año de la Tecnicatura Superior de Enfermería. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la intervención de enfermería, más allá de que ya lo hablamos, lo venimos hablando hace un tiempo, pero ahora vamos a hablar de lo que es el postquirúrgico, ¿sí? Un paciente que viene del quirófano, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este paciente se encuentre con todas las medidas necesarias, ¿sí? Para la atención del postquirúrgico? Un paciente que viene del quirófano, tenemos que tener mucho cuidado con este paciente, como lo decíamos la semana pasada, ya habíamos hablado algo, ¿sí? Que cuando llega un paciente a la sala, que viene del quirófano, lo primero que tenemos que nosotros hacer es recibir el paciente que nos va a traer el camillero, ¿sí? Recibir la historia clínica, ¿sí? La historia clínica, es decir, la hoja de enfermería de historia clínica, porque la historia clínica se la llevan los médicos, pero sí la hoja de enfermería y las indicaciones que el paciente tiene para para después de la operación, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que hacer es el control de signos vitales, ¿sí? Siempre cuando llega un paciente de quirófano, lo primero que tenemos que hacerle es acondicionarle. Primero, vamos a empezar antes, cuando el paciente se fue, ¿sí? Cuando el paciente se fue a quirófano, que está en la intervención quirúrgica, lo que nosotros tenemos que hacer es acondicionar, ¿sí? El lugar del paciente, ¿sí? La unidad paciente. ¿Qué lo tenemos que hacer? Bueno, colocar sábanas nuevas, limpiar el colchón primero, lavar, poner las sábanas nuevas, eh, colocarle más abrigo, porque cuando venga del quirófano va a venir con una hipotermia importante, ¿sí? Porque pierde sangre, que está en un lugar que no está climatizado, ¿sí? Está más vale a una temperatura ambiental y siempre el paciente va a tener frío cuando venga del quirófano y tenemos que ponerles más abrigo, ¿sí? Y si no tenemos abrigo, no tenemos frazadas, tenemos que tratar de climatizar el lugar donde va a venir el paciente, ¿sí? Con otro tipo de estufas o con algo que caliente el ambiente para cuando el paciente venga se encuentre cómodo y lo podamos recibir de la mejor forma posible. Le decía, primero tenemos que llegue el paciente, controlamos que esté en una cama que esté acogedora y que tenga con su suero colgado, con la medicación que corresponde en el momento de que llegue del quirófano, ¿sí? Revisar inmediatamente que no tenga pérdidas de sangre por ningún tipo, sacarle toda esa ropa que trae del quirófano que va a venir, como decía la semana pasada, va a venir manchada de sangre o con fluidos, y eso está frío y le va a hacer una mayor hipotermia. Entonces tenemos que tratar de que todo ese material, sacárselo y que quede en el lugar en la cama, ¿sí? Esté la parte de las sábanas limpias y abrigarlo muy bien. Los controles de signo vital, lo más importante es la temperatura y la presión arterial. ¿Por qué? Porque son los dos parámetros que en el momento de salir de la operación tenemos que tener en cuenta, que no esté muy frío, entonces abrigarlo, ¿sí? Eso es, sobre todo que tenemos que acordarnos de eso, de abrigarlo muy bien para que no sufra esa hipotermia, ¿sí? Y controlar la tensión arterial para ver que esté bien de la presión arterial y no tenga ningún tipo de pérdidas de sangre, ningún tipo de fluidos, ¿sí? Para poder que el paciente esté lo más cómodo posible, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no vemos, ¿sí? Pero que tenemos que siempre tener en cuenta que son esas cosas que las más comunes, que a veces que nos juegan
un papel fundamental cuando estamos con un paciente postquirúrgico, y tener en cuenta, ver las indicaciones médicas, si tiene algún tipo de medicación como analgésico, casi siempre tenemos que tener eso en cuenta, que nunca le falte el analgésico al paciente. ¿Por qué? Porque hasta que el paciente no sufra dolor, ¿sí? Es una de las cosas que muchas veces los médicos, por el apuro o porque están con muchas cosas a la vez, se olvidan de ponerle analgésicos, ¿sí? Y protectores gástricos. ¿Por qué protectores gástricos? Porque justamente al darle más analgésico del común, también estamos afectando a lo que es la parte digestiva del paciente. Entonces tenemos que proteger también la parte digestiva, y tienen que tener protectores gástricos, analgésicos y los antibióticos correspondientes para cada tipo de operaciones. Yo les dije que ustedes se fijen que en todos los servicios están toda la medicación que se maneja, y lo anoten en un papel, y ustedes después busquen para qué sirve, ¿sí? Porque para saber con qué medicación estamos trabajando, ¿sí? Hasta no solamente los antibióticos, sino todo tipo de medicación, todo tipo de droga que se encuentren en el sector donde estamos trabajando, los analgésicos, los antipasmódicos, totalmente toda la medicación tiene que ustedes saber para qué sirve, ¿sí? Esto tendríamos que haber hecho en primer año, pero el primer año no se hizo, por eso lo estamos haciendo ahora, y ustedes tienen que saber para qué sirve cada medicación, ¿sí? Porque si no, le van a decir, denle un antibiótico, denle una cefalotina. ¿Para qué sirve la cefalotina? ¿Sí? Es un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico que sirve para evitar las futuras infecciones, ¿sí? O para tratar una infección. O se le va a dar no sé, una ranitidina. ¿Para qué sirve la ranitidina? No sabemos, entonces tenemos que aprender para qué sirve cada medicación. Y la forma de aprender es tener un vademecum, ¿sí? Que sería lo más importante, pero como yo soy un poco difícil de hacer las cosas, yo pido que ustedes hagan su propio vademecum para poder que ustedes investiguen para qué se trata cada medicación. Entonces, ustedes al leerlo, ¿sí? A buscarlo, al preocuparse por qué motivo, pues yo a eso lo voy a pedir antes de fin de año, ¿sí? Y va a ser una nota, le voy a dar una nota a eso, ¿sí? Igual que a todas aquellas cosas que escriban el portafolio o ¿cómo le puso Claudia? Porque Claudia me dio la idea, eh, no me acuerdo cómo se llama la otra parte. La bitácora. La bitácora. La bitácora, sí, la bitácora. Entonces, todo lo que ustedes escriban ahí van a tener una nota. Es conceptual la nota, ¿sí? No va a ser una nota que va... ¿Qué? Consulta, eso de la bitácora hay que hacer una redacción desde el día 0 que empezamos. Sí, una redacción de lo que ustedes cómo están viviendo todo esto de las prácticas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A ver, una de las cosas que lo voy a poner mucho en ejemplo es lo que le pasó a Lorenzo, ¿sí? A Lorenzo y a la otra chica, que no me acuerdo cómo se llama. Lorenzo la tengo muy presente porque ella tuvimos, que es amiga de una compañera mía y trabajó con ella, entonces, pero bueno, son cosas que pasan. Pero es decir, esa cosa que le pasó a Lorenzo, tiene que notarla, que sintió angustia, es decir, pero ¿por qué sintió esa angustia? ¿Sí? ¿Y cómo se pudo solucionar esa angustia o esa preocupación? ¿Sí? De parte Le contamos, profe, que al final ese paciente falleció. Nosotros vio que le avisamos el miércoles. Eso fue el domingo falleció, sábado domingo falleció. Sí, falleció el domingo en realidad. El domingo, sábado, sí, domingo de la madrugada. Pero bueno, eso lo sabía. Entonces, todo eso tenemos que, es una forma de que nosotros aprendemos, nosotros, yo, en mi caso, como profesor, aprendo a escuchar las cosas que le pasen
a los alumnos para poder mejorar el día de mañana con la enseñanza. Si esto es, la bitácora esa es un poco contar la vivencia de lo que pasa en lo que es la sala de internación o de la guardia. En la guardia se va a ver, se ven más cosas, cosas más peores, digámosle así, porque ahí encontramos la emergencia. Entonces ahí también se puede contar muchas cosas, cómo se sienten, ¿sí? Cómo podemos vivirla. Pero a eso es lo que iba. Pero tenemos que saber que en lo que es la sala, ¿sí? También tenemos que saber cómo, y a esto se derivó un poco así la conversación de lo que estamos hablando, que es la atención del postquirúrgico, ¿sí? Tenemos que, en el postquirúrgico, tenemos que tener en cuenta los signos vitales, como yo le decía, y revisar muy continuamente lo que es el lugar de la incisión o de la herida quirúrgica, a ver si no hay sangrados, porque si hay sangrados en abundancia, eso no hay que tocarlo, primero principal, ¿sí? Eso, la herida, el lugar de herida de una postquirúrgico no se toca hasta 48 horas después de que se operó, excepto los médicos. Si nosotros no lo tocamos, nosotros no lo curamos, ¿por qué? Porque puede haber sangrados, y entonces lo que tratamos de que el médico trate de curarlos ellos mismos, tener todo, lo que sí tenemos que tener todos los materiales cuando el profesional viene a curarlo, ¿sí? El médico viene a curarlo para que lo cure, y si estamos al lado de él, ver que no sangre, que no tenga sangrado, que no tenga supuraciones de fluidos, porque se puede haber infectado la herida, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en claro que eso no puede pasar. Entonces tenemos que ver esa herida, que el paciente, a partir, si una operación de una apendicitomía, una apendicitis, en 24 horas, a lo sumo 48 horas, ya se tiene que estar levantando, ¿sí? Que él pueda tener una faja, como corresponde, pedirle al familiar una faja, que si no se la pidieron los médicos, pedir una faja para la contención abdominal, ¿sí? Y poder ayudarlo a que se levante, a que camine, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son formas de que se agiliza lo que es el alta del paciente hospitalizado, ¿sí? Paciente que se moviliza rápidamente, puede volver a comer rápidamente, ¿sí? A progresar esa dieta y poder comer lo más rápido posible e irse a su casa lo más rápido posible. Esto no es que, no quiere decir que nosotros querramos echar al paciente a su casa. No, todo lo contrario. Es que solo queremos que en el hospital no haya pacientes para evitar lo que son las infecciones cruzadas o las infecciones de paciente a paciente o las infecciones como nosotros llamamos interhospitalarias, ¿sí? Entonces, todo eso tratamos de que el paciente se restablezca lo más rápido posible, ¿sí? Y tengamos la posibilidad de que se vaya de alta y poder tratar de tener las camas lo más desocupadas posible para poder no haber estos tipos de problemas que se producen por las infecciones, porque son infecciones a veces graves que se pueden evitar, ¿sí? El tratamiento para los pacientes, y no solamente... Profe, La escucho. disculpe, una consulta. El otro día en guardia, en la cama 6, si mal no recuerdo, Mendoza creo que era el apellido del paciente, un paciente que estaba apuñalado, sí que tenía un drenaje pleural. Ese drenaje, ¿cuánto tiempo es el estipulado que tiene que estar? ¿Lo vaciamos nosotros? ¿El paciente se puede movilizar? ¿Se puede hacer un baño en cama? ¿Hay que ayudarlo a llevarlo al baño? ¿Cómo se trabaja con ese tipo de pacientes? Bueno, con un paciente con un, no sé, con un drenaje, ¿sí? Los drenajes los manejamos nosotros, ¿sí? El drenaje, cuando tenemos que sacar el drenaje,
ese drenaje. No sé si tenía aspirofusor o drenaje a brocal, pero son diferentes cosas, ¿sí? Un aspirofusor Frasco bitubulado. bitubulado, bien. Entonces tenía un drenaje que tiene una cierta cantidad de líquido, que es solución fisiológica, ¿sí? Y después eso tiene que estar siempre, que está oscilando para ver que esté funcionando correctamente. Lo más probable es que este paciente no se pueda levantar, ¿sí? Porque no podemos mover ese drenaje, no se tendría que mover porque produciríamos, al levantarlo por arriba de la herida, podríamos provocar un retorno del líquido a lo que es la cavidad torácica, ¿sí? Entonces provocaríamos algo que no corresponde, ¿sí? Y si se puede levantar, el paciente puede estar levantado, lo que tendríamos que hacer es grampear con una pinza de Kocher, ¿sí? Esa es el drenaje, la manguerita que va desde el cuerpo hacia el aspirofusor o hacia el frasco vestibulado, y para que se levante, ¿no? Y si no, lo más probable es que lo podamos hacer en cama, ¿sí? Teniendo mucho el baño en cama, lo más que ese frasco no se mueva en demasía ni pase por arriba del paciente, y si no, lo mejor que hay es grampear eso y hacer el baño en cama y después volver a desgrampear, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos provocar infecciones, ¿sí? Que llamamos infecciones contracorrientes, ¿sí? Porque el líquido que salió del cuerpo no tiene que volver a entrar, porque sale sangre, sale purulencias, porque puede ser que haya producido una infección, no sé, todas esas cosas no pueden volver a volver al cuerpo, por eso se grampea con la pinza Kocher a mitad del trayecto entre el cuerpo y lo que es el frasco vestibulado, para poder trabajar tranquilamente. El paciente, si se inmoviliza, mucho mejor. ¿Por qué? Porque explicarle al paciente que ese frasco vestibulado o ese aspirofusor no puede estar. Primero, no tendría que estar tocando el piso, que es uno de los grandes errores que siempre veo. Que se tiene que poner adentro de una caja, ¿sí? Que no toque el frasco directamente al piso. Está adentro de una caja. Claro, el de este muchacho estaba tocando el piso, profe, estaba apoyado en el piso. Y es más, en un momento estábamos controlando a una señora que había ingresado en ese momento y vemos que él viene caminando desde el baño, sosteniendo una gasita, se ve que lo han querido colgar al frasquito o algo así, una venda, y él venía sosteniendo la venda mientras caminaba. Pero siempre por debajo de la herida. Por debajo, porque la altura la tenía en el tórax. Claro, está bien, el paciente podría estar movilizándose, si eso es lo que han dicho los cirujanos teóricamente, lo han puesto, movilización por sus medios. Entonces, si el frasco, mientras que el frasco esté por debajo de la herida o de la incisión donde está no hay problema, ¿sí? Si el paciente se moviliza normalmente, no hay problema, ¿sí? Mejor todavía. ¿Por qué? Porque va a hacer que el paciente, ¿sí? Suárez, yo tengo que anotar todo. El paciente tenga una mejor rehabilitación, ¿sí? Y los músculos torácicos, al movilizarse, no se resientan, ¿sí? Porque tienen un corte de esos músculos ahí. Entonces, eso ayuda a que se pueda rehabilitar mucho más rápido, ¿sí? Más allá de que el aspirofusor lo va a tener igual, el tiempo lo va a tener más o menos entre 4 y 5 días, ¿sí? Hasta que se vea que no oscila más. Cuando termina de oscilar ese frasco vestibulado, ustedes vieron que tiene dos picos, uno corto y uno largo. Ese pico corto donde va puesto el pico largo, donde va puesta la manguerita que viene del cuerpo del paciente,
va el aire, sube por donde está, sube, se pierde, digamos, y hace la oscilación de lo que es el frasco sin líquido, sin que se expanda líquido del cuerpo. Entonces, hasta que se termina de salir ese líquido o esa sangre que tiene en lo que es el pulmón o en la parte pleural, ese líquido tiene que, es decir, esa oscilación tiene que dejar de hacerse, es decir, quiere decir que ahí está el paciente para poder sacarse ese drenaje y poder continuar con el tratamiento que es el cerrado de la herida, y todas esas cosas, que es un postquirúrgico ya casi para el alta, ¿sí? El paciente sí o sí tiene que tener eso y tiene que tener la atención, más allá de que el paciente deambule, la atención nuestra sobre el frasco vestibulado, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros nos va a dar la evolución del paciente. Si nosotros no tenemos, y lo controlamos nosotros, y la mayoría de esos frascos, lo que hay que hacer es, primero y principal, cuando llegamos a tomar la guardia, controlar qué cantidad de líquido tiene, ¿sí? Nunca va a tener la misma. Es decir, cuando se empieza ese frasco nuevo, ¿sí? Que se cambia el frasco vestibulado, hay que ponerle 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica para que tape el orificio del tubito largo. Ya después se lo voy a mostrar, yo la semana que viene, les voy a mostrar cómo se tiene que preparar ese frasco vestibulado para que sea, eficiente el tratamiento que se está haciendo. ¿Se entiende? Bien, estos tipos de pacientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que va a estar en el hospital alrededor de 10 días más o menos, si no hay ningún tipo de complicación. Más allá de que está en la guardia, después seguramente va a subir a piso para seguir porque este paciente va a estar con antibióticos endovenosos, por la cantidad es decir, la cantidad de días que se auxilia un paciente con antibióticos endovenosos son entre 7 y 10 días, ¿sí? Según la gravedad que es del paciente, que se le da más o menos días el antibiótico. Pero más o menos es lo que tenemos que tratar en un paciente como este, que es un postquirúrgico con un drenaje, tanto sea pleural, sea abdominal. Los abdominales son un poquito más difíciles de controlar porque no tienen oscilación, pero sí tienen suelta de líquidos, ¿sí? Entonces son más complicados para controlarlos, pero no son difíciles. El que oscila, a veces hay que tener mucho más cuidado, igual que el otro. En realidad, los dos tenemos que tener cuidado de que nunca que el frasco sobrepase lo que es la herida de punción, donde va el tubo, ¿sí? Un paciente que vamos a trasladar, ahora estamos hablando de la guardia, ¿sí? Lo vamos a trasladar de la guardia a lo que es el piso. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente pinzar lo que es el tubo, ¿sí? Pinzarlo bien, sellarlo bien para que no tenga retorno de ningún tipo, ni de aire ni de sustancias líquidas, ¿sí? Eso hay que tener siempre en cuenta. Y cuando llega el paciente a la cama, donde va a estar internado, revisarle el drenaje, ¿sí? Y que esté inmediatamente, enseguida, cuando llega, desplampearlo, ponerlo en una caja por debajo de la herida, pero siempre con el cuidado necesario para que si el paciente, si ese tubo no oscila, es decir, estamos hablando del pleural, no oscila, avisarle al médico que no está oscilando, que lo tiene que venir a revisar. ¿Por qué? Porque se puede ver tapado, porque ustedes saben que el cuerpo, cualquier elemento que ingresa al cuerpo, que no es del cuerpo propio, el cuerpo lo va a rechazar o la sangre va a tratar de tapar ese lugar
¿sí? Para que no tenga, el cuerpo no se produzcan infecciones. Si la sangre enseguida va a ser un taponaje, entonces hay que tratar de que ese taponaje no se realice, por eso hay que sellarlo cuando lo llevamos, lo trasladamos. Entonces, ahí tenemos que ver que el paciente se encuentre. Si no está auxiliando, vamos a hablar del pleural, no estoy auxiliando, le avisamos al médico para que lo venga a ver, ¿sí? Y si es un abdominal y no está dando débito, también tenemos que avisarle al médico para que lo observe por qué no está dando débito. Por ahí está mal deslampeado, es decir, cuando se sacó la grampa, se quedó la manguera doblada, entonces eso también, o porque está por encima o al nivel de la misma herida, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro esas cosas para poder llevar adelante una buena atención del paciente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No hablen mucho que me ponen sordo, por favor. Después otra cosa que notamos con las compañeras, que ustedes siempre nos hacen hincapié en que hay que rotular lo que son los sueros, ¿no? O sea, así sea solamente solución fisiológica, se rotula a qué hora inicia, a qué hora termina, quién lo colocó, el goteo y todo, y hemos visto que en guardia por lo pronto muy pocos estaban rotulados, mayormente los que estaban rotulados eran del turno noche, pero del día, o sea, no vimos que estuvieran rotulados. Sí, eso es una cosa que hay que hacerlo, y si no están rotulados... Una de las compañeras se acercó a preguntar, porque había uno de los plancitos que se había terminado, si colocaba uno, y preguntó a qué goteo lo ponía. Y como dijeron, ni muy lento ni muy rápido. O sea, esa fue la respuesta. La respuesta es de un enfermero. Ustedes lo que tienen que hacer, es decir, para eso están las indicaciones médicas, ¿sí? En la indicación médica, entonces lo que ustedes tienen que hacer es no preguntarle a los enfermeros, ¿sí? Porque tienen la capacidad o tienen la autorización de poder ver las indicaciones médicas, ¿sí? A partir de ahora, lo que tienen que hacer es agarrar la carpeta, ¿sí? De ese paciente, donde está la indicación médica de ese paciente, y fijarse a qué goteo está, ¿sí? Eso es lo que es... vamos a ver. O sea que podemos pedir la carpeta de la historia de esa persona para ver las indicaciones. Sí, pueden pedirla, porque quieren ver qué indicación tienen o qué paciente. Y si pueden, ustedes tienen la obligación de leer lo que es la indicación médica y lo que se hizo en el turno anterior, ¿sí? Porque a la mañana, no sé, se hizo confort higiene, ¿sí? Entonces podemos, ahí lo notamos, que se hizo confort higiene o se le dio la medicación que le correspondía, a qué hora se le dio, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que ver es eso, justamente, a qué hora se le dio la medicación. Porque nosotros tenemos que la medicación, el horario de la medicación, tenemos que habituarnos, ¿sí? A que la medicación tiene un horario estándar internacional, ¿sí? Que ahora se las voy a decir. Cada 24 horas, ¿sí? La medicación se da a las 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Si el paciente vino a las 12 de la noche y se le dio una medicación que tiene cada 24 horas, no se lo vamos a dar otro día a las 2, vamos a arreglar esa medicación para que quede a las 8 de la mañana, ¿sí? Tenemos cada 12 horas, tenemos a las 8 horas y a las 20 horas, ¿sí? Cada 6 horas es 6, 12, 18 y 24, ¿sí? Y me falta cada 8 horas, que es 8, 16 y 24. Es decir, esos son los horarios que nosotros vamos a medicar a los pacientes. Entonces, pero si nosotros hicimos una dosis de ataque, ¿sí? Tenemos que ver que el paciente llegó a las 12 de la noche, le vamos a dar otra medicación a las 8 de la mañana, para que quede en el horario estándar y podamos medicarlo como corresponde cada 24 horas. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Es decir, igual que cada 12 horas es a las 8:20, y si llegó a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tenemos que ver qué tipo de medicación hay, es para poder medicar a la hora que corresponde, que es a las 8 y a las 20. Porque si nosotros no medicamos a las 8 de la mañana y se medicó a las 5 de la mañana, pongámosle, cuando vino a las 4 de la mañana, cuando le damos la segunda dosis de la medicación, pasaron más de 12 horas, ¿sí? Entonces ya se pierde lo que es el tratamiento, hay que volver a empezar el tratamiento nuevamente, ¿sí? Entonces se vuelve a medicar a las 8 para que la medicación sea correctamente dada a las 20, ¿sí? Entonces, ahora después yo le voy a dejar por escrito esto para que ustedes tengan en cuenta que siempre se medica a esa hora para que el paciente siempre sea medicado. Y no interrumpir cosas. ¿Por qué son estos horarios? Fíjense que ninguno de los horarios se interponen, ¿sí?, con los cambios de guardia. Los cambios de guardia son a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche, ¿sí? Entonces ninguno se interpone con el intercambio de guardias. Pero es la forma de que el paciente va a ser medicado en tiempo y forma para tener una buena medicación, ¿sí?, para que el tratamiento sea el adecuado. Así que, el que yo te diga, ni muy lento ni muy rápido, primero y principal, no lo veo como una respuesta de un profesional de la salud, ¿sí? Te puedo decir a 14 gotas, 7 gotas, pero, es decir, lo ideal es agarrar la hoja de enfermería, agarrar la hoja de indicaciones y leerlo por nuestros propios medios, ¿sí? Y así no tenemos errores. Y el suero va rotulado, ¿sí? Nombre, apellido del paciente, medicación si lo tiene, a cuántas gotas, cuándo, a la hora que comienza. A veces hay lugares, ustedes van a ver en algunas clínicas, que vienen con ellos tienen rótulos, ¿sí?, que es a la hora que empieza, a la hora que termina, la medicación que tiene, la fecha, ¿sí?, y quién fue la persona que lo está suministrando, ¿sí?, para saber, y es una forma de nosotros responsabilizarnos, ¿sí?, de hacer las cosas como corresponde. Si nunca, ya les dije, nunca tenemos que dudar de lo que hace nuestro compañero, pero sí tener en claro que lo que estamos haciendo nosotros. Lo tenemos que leer y de la forma adecuada para poder hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Es algo que le aconsejo que lean las hojas de enfermería, que lean las indicaciones médicas, agarren las hojas de enfermería y agarren las indicaciones médicas, que es la forma de mejor trabajar, ¿sí? Así que esa es la forma y más en un posoperado, ¿sí?, como estamos hablando de un posoperado. Es decir, ¿por qué? Porque la medicación, porque el paciente fue medicado dentro del quirófano y nosotros no sabemos qué se le dio, ¿sí?, porque nosotros no estamos en el quirófano. Tenemos que saber qué medicación se le dio. Si se le dio una dosis de ataque, como yo le digo casi siempre, las medicaciones de ataque, digamos, son el doble de las dosis que normalmente estamos dando en lo que es el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que saberlo. Entonces, todos tienen que estar asentados en la hoja de indicaciones y en la historia clínica. Si tengo la posibilidad de leer la historia clínica, muchísimo mejor. Yo voy a hablar con los chicos, bueno, mañana no, porque mañana vamos a estar en una clase, pero el lunes, con los chicos, con los médicos que están los lunes o los miércoles, y que le posibiliten la historia clínica para que ustedes puedan leer. Es más en la guardia, que sobre todo porque en las salas están las historias clínicas, las pueden leer tranquilamente y fijarse, porque de ahí se puede sacar el diagnóstico de un paciente y hacer el diagnóstico, más allá de tener el diagnóstico médico, hacer el diagnóstico de enfermería, ¿sí? Siempre eso... Guardia de pediatría teníamos, o sea, estaba todo ahí, las indicaciones médicas, la hoja de enfermería, estaba el report, estaba todo, entonces uno iba viendo todo y era como un poquito más ordenado. Y a diferencia de guardia de adulto, bueno, nada, es todo de otra forma.
Sí, todos los servicios tienen diferentes formas de trabajar. Eso sí, eso no se lo puedo yo decir cómo trabajar a cada uno de los servicios. En realidad tendremos que trabajar todos igual que trabajar. Es decir, para mí, yo trabajo en guardia de adultos y a veces que reniego con mis compañeros porque no es que trabajemos mal, sino que son desordenados en la forma de trabajar. ¿Sí? Se hacen las cosas, sí se hacen todas las cosas, pero cuando a veces que nos sentamos una hora antes de entregar la guardia a escribir lo que se le hizo a los pacientes. Eso está mal. ¿Por qué? Porque está mal, porque nos podemos olvidar. Nosotros no tenemos un solo paciente, atendemos a muchos pacientes y entonces podemos equivocarnos de que hicimos a tal o cual paciente. Entonces, en pediatría es mucho más ordenado eso. Me parece perfecto lo que hacen acá de pediatría, pero bueno, no todo el mundo puede trabajar de la misma forma. Igual que lo que pasó con este paciente en clínica médica, con la cual yo hablé con la jefa de enfermería, hablé con el médico, porque también el médico no le dio la importancia que se le tenía que dar al paciente internado, ¿sí? El paciente que está desaturando no puede decir, bueno, ahora voy o voy más tarde. El paciente está desaturando, tiene que ir ya, ¿sí? Entonces, esas cosas. Pero lamentablemente, ya digo, nosotros ahora no podemos cambiar el rumbo de lo que es la atención de los pacientes, pero sí podemos observar para que el día de mañana podamos trabajar de diferente forma a la que se está trabajando ahora. Pero bueno, es algo que, y en lo que es clínica médica o cuidados intermedios, donde vamos a tener los pacientes recién operados, de traumatología, ahí vamos a ver un montón de cosas que, o en la guardia, cuando vienen las emergencias, ¿sí? Que tienen que entrar directamente a quirófanos, ahí también vamos a tener gente operada, gente postquirúrgica, y lo tenemos que atender lo más rápido posible porque corre riesgo de vida. Entonces, pero tenemos que, ya les digo, no podemos cambiar la forma de trabajar, pero sí, el día de mañana ustedes pueden, en el lugar donde estén trabajando, poder ayudar, ¿sí? A esos pacientes que tienen que ser atendidos de la mejor forma posible. ¿Se entendió? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ir dejando esto por hoy. Se entendió más o menos lo que es el postquirúrgico, ¿sí? Pues ya la otra semana vamos a empezar a hablar, vamos a dar una clase de lo que es el tratamiento del dolor. Empezamos a trabajar con el dolor, a ver qué es lo que el paciente siente, cómo se maneja el dolor. Así que ya esto del postquirúrgico lo dejamos por visto, así que creo, no me acuerdo, mañana les voy a decir bien cuándo es el parcial de esta materia, que no lo tengo acá, a ver si lo tengo acá, pero no me acuerdo dónde dejé la carpeta esa yo. No, la tengo en el hospital, porque ya se viene el próximo parcial de lo que es adulto y adulto mayor, así que, pero no tengan miedo que no va a pasar nada. Lo que sí, ya pueden empezar a preparar lo que es el trabajo que habíamos hablado para el parcial, el segundo parcial, ¿sí? Que digamos, que era la entrega, a ver si me hacen recordar, porque tampoco me acuerdo ahora, era de paciente crítico. El segundo paciente, parcial había hecho un trabajo práctico para más o menos para noviembre. para noviembre, sí, para noviembre. Entonces ya ya pueden empezar a buscar material sobre pacientes críticos, así igual lo vamos a estar viendo durante este tiempo que tenemos adelante. Ahora lo que voy a tomar es lo que es todo post, pre, intra y postquirúrgico, ¿sí? A unas 5 preguntitas para tener una nota de esta parte del cuatrimestre para poder ir cerrando ya un poco la materia de lo que es esto, ¿sí? Ya después vamos a hablar, yo le digo, vamos a hablar del dolor y después
del dolor vamos a hablar del paciente con cáncer, ¿sí? Le voy a decir a un amigo que tengo que se le puede dar una clase de lo que es cuidados paliativos, ¿sí? A Damián, que es el supervisor del turno mañana de lo que es el hospital, así que con eso vamos a ir contando. Yo mañana, si lo llego a ver, yo le voy a ir preguntando para ver si me puede dar una clase de los que son los cuidados paliativos para las personas con cáncer, ¿sí? Los cuidados paliativos son cosas que, como siempre dice la doctora Carla, que es la jefa del servicio, ellos no curan el cáncer, sino que ayudan a morir a la gente. Lamentablemente es de esa forma que se tiene que ver. Ellos no pueden curar el cáncer. No pueden llegar a... Por eso son cuidados paliativos, ¿sí? Hacen la ayuda de lo que llamamos nosotros también el buen morir. Pero bueno, eso lo vamos a ver para la otra semana. Así que bueno, ahora vayan a descansar. Profe, Epa, espere, tengo una duda. Entonces, el parcial de pre-intra y post, ¿cuándo va a ser? Porque yo tengo fecha para el tercer parcial 14 del 9. O sea el que se 14. pasa. Sí, yo también tenía anotado para Tercer el 14. parcial 14 del 9 y el de paciente crítico 26 de octubre. para que lo vean otra cámara. 14 del 9 es el tercer parcial. Claro, que sería la semana que viene. No me enojo si me quiere dar una semana más. Y después tenemos el 23 de cuándo? 26 del 10. 26 de octubre. Claro, paciente crítico. Paciente crítico. Paciente. Yo lo tenía anotado para el 2 de noviembre, el trabajo práctico del paciente crítico. No, Fernanda, no mienta. No, en serio. pero no, pasa que tengo también que ver las fechas porque si no nos vamos a ir muy lejos. Pero el 14, para que vamos a fijarnos las fechas que tenemos ahora, porque la semana que viene ya estamos muy Martes encima. El Martes, martes por que viene. supuesto. Entonces, la semana que viene vamos a hablar del paciente crítico, del tratamiento del dolor y el parcial lo vamos a hacer, espere que me estoy fijando, 14, 20, sería para el 21. El 21 no hay clase. Ah, bueno. Claro. El 21 ¿Por no qué? hay Porque clase. es nuestro día. Claro, es el día Cuando de... florecemos. Las del día de la primavera. Claro, y después sería el día 28. Sería el 28 del 9 va a estar el parcial de lo que es el pre, post y intraoperatorio, ¿sí? Así que, bueno, a estudiar para esa fecha y nos vemos mañana en el hospital, temprano, por favor, en el aula magna, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, Profe. hasta mañana. Después de la reunión vamos a salir a la sala.